Listo, bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar. Vamos a hablar, en esta ocasión, vamos a hablar acerca de cuáles son esas técnicas de storytelling. Em, si es que ustedes tienen preguntas a lo largo de la presentación, por favor, me las hacen. No es necesario esperar hacia el final para que haya un bloque de preguntas y respuestas. A mí me gusta interactuar con las personas en vivo. Si quieren, lo hacen a micro abierto, si quieren, me lo mandan por mensaje aquí en el chat. Así que vamos interactuando a lo largo de la presentación, ¿va? ¿Qué vamos a ver hoy en esta sesión? Primero vamos a entender qué es la marca personal y definirla. Hay diferentes conceptos con respecto a qué es una marca personal, entonces sí me gustaría primero que todos estemos alineados en lo que es realmente. Vamos a hablar sobre cómo tenemos que contar acerca de nuestro perfil profesional para poder posicionar nuestra marca. Y finalmente, también, cómo contar historias acerca de nuestra experiencia, de nuestra trayectoria que nos ayuden a posicionar esta marca. ¿Ok? Primero, me gustaría escucharlos también. ¿Qué entienden ustedes? Si alguien quiere por el chat, ¿qué entienden por marca personal? Sí me gustaría, si alguien se lanza a decirme, no hay respuesta correcta, incorrecta. Si alguien me quiere Creo que compartir, ¿qué entienden por marca? Sí. Hola, ¿qué tal, cómo se Camilo? ¿Cómo estás? Hola Malu, cómo se posiciona uno o la imagen que uno proyecta ante su público objetivo, supongo. Ah, exacto, perfecto. Tiene que ver cómo uno se posiciona, cómo se proyecta con el público objetivo. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación respecto a la marca personal. La marca personal, ¿están viendo? Sí, ¿no? Sí, sí, se ve perfecto. Sí, perfecto. Entonces, la marca personal tiene que ver con ese posicionamiento, como dijo Camilo, con esa huella que uno deja en las personas con las que interactúa. Ya, pero acá a mí me gusta mucho separar dos conceptos, porque muchas veces cuando hablo con las personas y le pregunto, ¿cuál es tu marca personal? Y me dicen, mira, soy una persona muy comprometida, muy responsable, ¿no? Excelente líder y diferentes cosas. Y eso, o sea, si bien contribuye a la marca personal, es puntualmente nuestra reputación. ¿Eso qué quiere decir? La reputación tiene que ver con la interpretación que las personas hacen de nuestro trabajo después de haber tenido algún tipo de interacción con nosotros. Pero la marca personal tiene que ver más con un posicionamiento de nuestra propuesta de valor, de entender qué, qué producto, si lo vemos así, somos en el mercado laboral, qué tipo de servicios traemos, qué tipo de soluciones podemos dar a una empresa. Tiene que ver con nuestra propuesta de valor. Entonces, por ejemplo, si como cuando me presentó Catalina, ¿no? Comunicadora y coach, experta en comunicación estratégica, marca personal y storytelling. Ya, ese es el posicionamiento en el que yo he querido trabajar. Ahí se posiciona mi marca personal. Y luego pueden haber otros atributos relacionados, no sé, a compromiso, liderazgo, innovación, responsabilidad, lo que quieras. Pero la marca personal sí tiene que ver con ese posicionamiento que me diferencia en el mercado laboral. Y este concepto de marca personal es muy importante porque es finalmente lo que nos va a ayudar a potenciar nuestra empleabilidad. Y la empleabilidad tiene que ver en simple, en nuestro atractivo en el mercado laboral. Ya, no sé si mucha gente hoy en la sala es muy consciente de ese concepto porque pasa muchas veces que no nos preocupamos en pensar en qué marca estamos posicionando, cómo están mis redes de contacto, qué es lo que sabe la gente acerca de lo que yo sé hacer y se dedican a su trabajo puntualmente. Ya, que está bien dedicarse al trabajo, pero no hay que descuidar la otra parte, porque finalmente cuando uno quiere o cambiar de trabajo o la empresa toma alguna decisión y nos quedamos en transición laboral, si no hemos trabajado en la empleabilidad, nos va a costar más recolocarnos.
Ya, entonces, yo siempre veo la empleabilidad como la salud, ¿no? Que uno la da por sentada hasta que de repente llega el doctor y cuando le hacen los chequeos médicos dicen, oye, tienes alto el colesterol, tienes hipertensión y ahí uno se asusta y recién empieza a tomar medidas correctivas. Ya, entonces, yo les recomiendo a todos que empiecen a trabajar en su empleabilidad, posicionando su marca personal y ahora vamos a ver varias ideas para que cuando la necesiten, pues tengan una marca muy empleable. ¿Y por qué? Miren este cuadro que les voy a mostrar. Una persona que viene referida tiene pues, 4 veces más probabilidad de ser contratada, según esta fuente de JobMatch. ¿Qué quiere decir? O sea, para que una persona pueda ser referida, tiene que haber trabajado en su marca, tiene que haber dejado claro a la persona que la va a referir qué es lo que puede hacer para una empresa, como les decía, qué problemas resuelve, los atributos que trae también como colaborador, como talento, y finalmente esta persona va a decir, ok, confío en que mi nombre no se va a ver perjudicado si lo recomiendo y lo refiero. De hecho, les cuento, por ejemplo, una cosa que me sucedió la semana pasada con una persona a la que acompaño. Esta persona se postuló a una posición a través de una bolsa de trabajo y le llegó el mensaje automático de muchas gracias, pero no, tu perfil no calza del todo con la posición, vamos a continuar adelante con otros candidatos. Pero ella a la par había buscado a alguien que lo refiera dentro de la empresa porque pues sabemos que los reclutadores no llegan a ver, ni siquiera llegan a ver, según estadísticas, el 20% de los CVs que reciben en una posición abierta. Y entonces pidió a alguien que la refiera, esta persona hizo llegar el CV a Recursos Humanos y la llamó la persona de selección para hacerle una entrevista. Entonces, ella movió su marca y finalmente obtuvo un resultado mucho más favorable. Ese es el poder que tiene. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera comentar? No estoy viendo el chat. A No, ver, déjame tranquila. ver. Si hacen alguna pregunta o comentario, yo te Ah, digo. perfecto. Sí, porque no me aparece el chat mientras presento. Dale, no te Ok, preocupes. ok, perfecto. Entonces, vamos a hablar acerca de cómo la marca personal parte de nuestra propuesta de valor. ¿Ya? La propuesta de valor es lo que nos hace único en el mercado. Y lo primero que hay que definir es qué soy. ¿Ya? No quién soy, sino qué soy. ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer al mercado? Tiene que ver con nuestra identidad profesional, con nuestro rol, nuestra especialidad. Me pasa también muchas veces que cuando converso con las personas o trabajamos en su propuesta de valor y comienzo con esta pregunta, me dicen, ah, bueno, mira, te cuento que soy, sí, Qué panchón. hola, ay, no llego a entender, Ya, ¿alguien está hablando? Ah, ok. Bueno, entonces, con algunas personas que les pregunto, ok, ¿cuál es tu identidad profesional? Me dicen, por ejemplo, soy ingeniero industrial. O me dicen, soy, no sé, ingeniero de sistemas. Y yo les digo, ok, eso es lo que tú estudiaste, pero tú ya tienes una trayectoria, tú ya has ganado una experiencia en algo más específico pensado en cuál es el valor que tú vas a traer a esa compañía. Entonces es importante que lo definas. Ya, entonces, por ejemplo, cuando empezamos a explorar, me dice, mira, soy experto en innovación de procesos de productos nuevos, por ejemplo. Ok. Entonces, ya tiene una mayor claridad de qué productos en el mercado, dada la necesidad de una empresa. Luego, es importante entender qué es lo que nos hace únicos, qué es lo que nosotros podemos ofrecer por nuestra experiencia, por nuestra trayectoria, que nos va a permitir tener un territorio ganado dentro de nuestro ámbito profesional, porque si no, vamos a salir a competir únicamente por precio y no queremos eso. Entonces, si nos queremos destacar en un proceso, sí es importante tener muy claro qué es eso que tengo yo que ninguna otra persona tiene. Por ejemplo, en mi caso, yo soy comunicadora y coach, como ya les dijo Catalina. ¿Qué tengo en mi experiencia?
tengo inicios en marketing en donde aprendí a construir marcas, luego experiencia en recursos humanos en la que hice gran parte de mi trayectoria y pude entender cuáles son las necesidades del talento de la empresa y ahora mi trayectoria como consultora en donde plasmo lo que he aprendido en estos dos mundos anteriores. Y esto me ayuda a darle un enfoque diferente a las No, están personas. vomitando mucho. ¿Sí? Galletica, no. ¿Sí? Galletica no están. Perdón, ¿me escuchan? Sí, se te escucha. Ah, ok. ¿Alguien, no sé si iba a hacer alguna pregunta, no me... No, o se tranquila, coló continúa. un micro. Ah, ok. Perfecto. Entonces, bueno, entonces eso, como les decía, finalmente me da un estilo diferente. Otro coach va a tener otras cosas o otro tipo de experiencia que va a aportar a su propuesta de valor. Y finalmente, sí es importante entender cuáles son esos logros que van a sustentar eso que yo estoy diciendo de mí. Ya, entonces, por ejemplo, como en marketing, ¿qué es lo que puedo decir? Por decirte, fue nominada a Premium Women Marketer en Perú por las propuestas de marketing trabajadas para la compañía en la que estaba. Otro logro puede ser, por ejemplo, que tengo un NPS de 9.4 sobre 10 en las personas que estoy acompañando en transición laboral. Entonces, eso es finalmente lo que me va a ayudar a tener credibilidad con eso que estoy posicionando. Les pongo un ejemplo. Imaginemos que un visitador médico quiere vender un nuevo producto para la migraña. Ya, entonces, lo primero que tiene que hacer es definir qué es. Si sale con algo muy genérico, producto para la migraña, pues está perdiendo terreno. Tiene que decir, por ejemplo, esto es un producto para la migraña que actúa en, no sé, en menos de un minuto, por decirte, ¿ya? Entonces, trayendo el valor para la persona. ¿Qué es lo que me diferencia? Ah, bueno, cosas en mi formulación que hacen que este producto realmente funcione rápido y que, por decirte, también no genere ningún efecto secundario. ¿Y qué logros? Entonces ahí traen las pruebas clínicas, por ejemplo, con el producto. Ah, mira, en pruebas con usuarios, el 90% de usuarios afirmaron que en menos de un minuto les redujo el dolor de cabeza o la migraña. Entonces, con eso ya está construyendo una propuesta de valor para que el médico decida si es que ofrece un nuevo producto a sus pacientes. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? En el chat, no sé, no estoy viendo el chat, no sé si va apareciendo algo. No te preocupes, si algo aparece, yo cuando tú tengas así tiempito te Sí. interrumpo. Ah, ok, bueno, buenísimo. Entonces, lo primero es también aprender a contar, una vez que tenemos esta propuesta de valor, aprender a contarla. Ya, y una de las formas que a mí me gusta mucho es cuéntame de ti, que le llamo, que es nos va a servir, por ejemplo, cuando en una entrevista, que en los primeros 7 minutos, supuestamente la persona que nos entrevista toma la decisión de si nosotros somos la persona correcta para la posición o no. Entonces, para causar una excelente buena impresión de inicio, es importante trabajar cuéntame de ti. O también para hacer reuniones de contacto, reuniones de networking y darnos a conocer a más personas para que podamos generar este posicionamiento y se puedan abrir oportunidades para nosotros, ¿ok? Entonces, una estructura que funciona muy bien tiene que ver con hablar acerca de frente de nuestra parte profesional. Por ejemplo, soy experto, especialista en comunicación y cambio, por ejemplo, organizacional, enfocada en resolver transformaciones culturales, por ejemplo, generando engagement de los colaboradores, por ponerles un ejemplo. Lo otro es, tengo experiencia, no sé, desarrollando estrategias de comunicación o estrategia de cambio, liderando equipos de hasta 20 personas. Utilizo las herramientas, por ejemplo, utilizo la metodología de McKinsey, utilizo la metodología de Kotler, etcétera, ¿no? Para poder lograr los resultados. Ha aportado a sectores como por ejemplo, no sé, consumo masivo, venta directa, en compañías como
y puede mencionar alguna de las compañías en las que has estado, pero lo más importante acá es hablar de nuestra última posición, que generalmente es la que más nos acerca a la posición objetivo a la que nos queremos presentar. Entonces, mi última experiencia en la empresa, ha sido en la empresa, no sé, Porvenir, en la posición de gerente de comunicación y cambio, en donde tuve como principal desafío acompañar a la empresa en la transformación de sus principales procesos de innovación con el foco de, no sé, captar más clientes, por decir. En este puesto, ¿qué logré? O sea, logramos que el 100% de colaboradores tenga claridad y se encuentre comprometido con el cambio. Logramos que el proceso de innovación tuviera éxito en el cambio al cabo de tantos meses. Aquí es importante traer resultados tangibles con indicadores, traer números. Entonces, sí es importante que ustedes vayan haciendo registro a lo largo de su trayectoria de qué es lo que han venido logrando. Y acá sí hago un paréntesis porque me pasa con muchísimas personas con las que hablo que me dicen, Malvo, es que no me acuerdo qué logré. Ya, entonces, bueno, si ustedes están en ese momento, les digo, no es necesario que se acuerden del resultado con el punto decimal, pero sí que más o menos recuerden un porcentaje general, ¿no? O sea, más del 50%, o revertimos la curva, también puede ser algo que puedan hacer. Ya, o sea, eso como para salvar tal vez logros del pasado que no tengan tan en la mente. Pero sí les recomiendo, vayan haciendo siempre un registro. Y otra cosa importante es que en la medida de lo posible, no solamente hagan registro del resultado de la tarea, sino también entender cómo esa tarea aportó al negocio. Porque cuando nosotros tenemos ese entendimiento, podemos ir con un discurso mucho más estratégico y relevante para la empresa. Finalmente, las empresas lo que necesitan es, o sea, obtener más ventas, mayor rentabilidad, ¿no? Optimizar costos. Entonces, todo lo relacionado a lo que hacemos, de alguna manera está apuntando a alguna de esas cosas. Tenemos que tratar de entender cómo lo que estamos haciendo hoy está contribuyendo a algún indicador de la empresa. Sí, y finalmente, como cierre, siempre es bueno dar esa mirada de futuro, hacia dónde me gustaría ir ahora, ¿no? Entonces, podemos nosotros decir, bueno, ahora me gustaría aportar esta experiencia en transformaciones organizacionales a empresas que pueden ser del mismo sector o a empresas de sectores nuevos en donde puedo aplicar esto aprendido y por qué me entusiasma. Entonces, esta estructura funciona muy bien. Ya, les recomiendo muchísimo que en una entrevista, cuando alguien les pregunta cuéntame de ti, no se vayan para la parte personal. Inmediatamente ustedes hagan ese switch de quieren entender cuál es el valor que yo les puedo traer. Ya, y empiecen a hablar de su historia profesional. Esta estructura les puede servir mucho. Salvo, obviamente, que el entrevistador les haga la acotación de, oye, quiero entender más acerca de ti, de tu lado personal, de tus hobbies, de tu situación familiar. Pues ahí, obviamente, vamos a responder de acuerdo a la pregunta. Pero si la pregunta es abierta, siempre hay que pensar en cómo nosotros nos posicionamos desde un inicio. ¿Ok? Eh, bueno, continúo, entiendo que no hay preguntas, ¿verdad? Vamos a hablar entonces acerca de este concepto de storytelling. Storytelling es simplemente el arte de contar historias. Y es una manera muy efectiva porque nuestro cerebro, por nuestros antepasados, por todos nuestros ancestros que han pasado la información de generación en generación a través de historias, está, digamos, enfocado o preparado para recibir la información a través de historias. De hecho, cuando nosotros escuchamos una historia, se segrega dopamina, oxitocina, que son hormonas del foco, de la empatía, entonces nos ayudan a conectar muy bien. Y acá esta frase a mí me encanta, no solamente es saber hacer, sino también
hacer saber a las personas lo que nosotros podemos lograr, ¿no? Que es lo que les he venido diciendo a lo largo de la presentación. Solamente para que tengan un número, a mí me gusta mucho siempre hablar con cifras, a pesar de ser comunicadora, y es que las historias pueden generar hasta 22 veces más recordación de lo que estamos diciendo. O sea, como les decía, nuestro cerebro está organizado, o sea, tiene la tendencia a poder entender una historia organizada con una secuencia y eso va a generar que la persona, primero, que lo entienda mejor, segunda, que lo recuerde más y tercero, también muy importante, que se genere empatía. ¿Ya? Entonces, cuando vemos números puros, solemos ser mucho más críticos que cuando nos los cuentan a través de historias en que podemos empatizar más y estar más abiertos a conectar con la persona que nos está hablando. ¿Cómo contar una historia? Una historia tiene que tener tres partes, ¿ya? Tiene que haber un inicio, un nudo y un desenlace. Si no hay un nudo, si no hay una complicación que le sucedió a la persona, no estamos hablando realmente de una historia. ¿Ya? Entonces, la primera parte es el inicio. Esta parte es bien importante, definir el contexto. Es, Supuestamente los 7 primeros segundos de una historia ayudan a que la persona se ponga en modo historia y empiece a segregar, como les decía, estas hormonas que ayudan a generar más foco, más concentración, más engage. Y sí es importante darle los elementos para que pueda imaginar y empatizar con el personaje principal, que en este caso somos nosotros. Ya, entonces, acá podemos contar, por ejemplo, en el caso de una historia profesional, en qué empresa estábamos, qué puesto ocupábamos, cuánto tiempo teníamos en la posición, si es relevante, qué sucedió, quiénes estuvieron involucrados. O sea, mientras más detalles demos, va a ser mucho más interesante en que la forma en cómo la persona empieza a imaginar se conecta con la historia. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, era mi, no sé, mi primera semana en el área de atención al cliente, liderando el equipo de atención al cliente en esta empresa y se cayó el sistema. Y no teníamos cómo registrar las llamadas de las personas que iban haciendo quejas a lo largo del día. Por decir cualquier cosa. Pero sí es importante traer acá el sentido de urgencia, traer la importancia de lo que íbamos a resolver. Luego viene un segundo paso, como les dije, acá tiene que haber el nudo, el desafío, entender qué era lo que estaba pasando, qué se hizo y qué se hizo para superar. Acá entonces, bueno, entonces sucediendo que se cayó el sistema, teníamos nosotros que, no sé, de manera manual poder obtener toda ir registrando la información de las personas a lo largo del día y explicar ahí un poquito también la complejidad del desafío, considerando que solamente éramos 10 personas, esto era realmente, y recibimos tantas llamadas, esto era realmente complejo. Y acá tenemos además que contar el qué hicimos para superar, las principales acciones de lo que hicimos, porque muchas veces, por ejemplo, cuando trabajamos en un proyecto, pueden haber muchísimas tareas. No es necesario contarlas todas, sino esas dos, tres cosas más importantes que realizamos para poder lograr los resultados. Y acá algo bien importante es que cuenten lo que ustedes hicieron, porque acá, por ejemplo, muchas veces también cuando entreno en entrevistas a las personas me dicen, ah, mira, analizamos, planificamos, organizamos. Y yo siempre digo, a ver un momento, yo no voy a contratar a todo el equipo, yo quiero saber qué hiciste tú, qué decisiones tomaste tú, a quiénes involucraste tú, qué anticipaste tú. Entonces sí es importante que entienda cuál es tu rol en esta historia y cómo lo llevaste a cabo. Y como les digo, siempre en primera persona. Bueno, yo fui el responsable de analizar esta información, de reunirme con tales personas, etcétera. Acá también piensen que en estas acciones es donde, sobre todo en el caso de una entrevista, el entrevistador va a estar identificando tus competencias. ¿Ya? Entonces, tienes que tener muy claro qué cuentas de la historia, también pensando en qué es lo que está
pidiendo la posición para destacar. Ah, si ellos están pidiendo esto, yo cuento esto que hice para que puedan ver ellos el match que hago con la posición. Y finalmente tiene que haber un desenlace, ¿no? O sea, como resultado de todas estas acciones, ¿qué pasó? Y acá sí les recomiendo, siempre este desenlace tiene que tener un resultado en la medida de lo posible con números. Los números hablan con mucha objetividad. Ahora, a veces también hay números que necesitan contexto. Por ejemplo, si yo digo, incrementé en 5% la venta, no va a ser tal vez tan claro que si, como si yo dijera, incrementamos en 5% la venta, que fue un 3% por encima del objetivo o tanto por ciento encima versus el año anterior, por poner ejemplo, ¿no? Entonces, o como resultado, se definió este nuevo proceso que 5 años después sigue funcionando, por ejemplo. Puede ser también un resultado. Ya, entonces traigan números y traigan contexto tal vez para entender ese resultado mejor. Y a veces, en algunas historias, es interesante traer la moraleja. No sé si se acuerdan de cuando eran niños y les contaban este cuento, siempre había una moraleja que tenía que ver con el aprendizaje que esto dejó. Sobre todo cuando les pregunten algún aprendizaje que hayan tenido, algún logro que no haya salido como ustedes esperaban, algún proyecto que se complejizó o que no logró los resultados. Ahí puede entrar, bueno, y como consecuencia de esto, aprendimos que, o aprendí que, y a partir de entonces siempre garantizo o siempre me aseguro de que pase A, B, C, D. ¿Ya? Entonces, una moraleja también puede ser un excelente complemento para las historias. Hasta ahí entiendo que vamos bien, ¿verdad? Bueno, ok, asumo que sí. Hay varias metodologías para utilizar storytelling. Les voy a contar aquí tres. Una tiene que ver con la metodología STAR, que es la situación, cuál era la situación de lo que estaba, qué era lo que estaba sucediendo, la tarea, qué era lo que yo tenía que resolver dado ese suceso, las acciones, cómo resolví la tarea y finalmente qué resultado obtuve. Otra es el contexto, acciones, resultado, CAR, que es bastante parecida. Contexto, muy similar a la situación, y ahí generalmente se cuenta la tarea, las acciones y el resultado, o PAR. ¿Cuál era el problema que se estaba dando? ¿Qué acciones inicié yo, realicé yo y qué resultado obtuve? Cualquiera de esas, si se dan cuenta, son muy parecidas. Tenemos que hablar de un inicio, un nudo y un desenlace. Ahora, tan importante como qué es lo que contamos es cómo lo vamos a contar. Ya, les voy a dar acá una serie de tips como por ejemplo este. Sí es importante que a la hora de contar nuestra historia nos sentamos seguros. Ya, si empezamos a contarla como de vaporreta, como le decimos, sin dar pausas, sin dejar a la persona que la vaya asimilando, no vamos a generar conexión suficiente. Sí es importante, por ejemplo, llegó un cliente muy molesto y tuve que hacer esto. O sea, es un segundito, un microsegundo, pero deja que la persona pueda asimilar eso que tú le estás contando. Lo otro es que se le conoce como prosodia. No solamente nuestra cara comunica, sino todo nuestro cuerpo está comunicando. Los gestos, las manos. No hay que mover mucho las manos, hay que mover las manos en consecuencia. Por ejemplo, cuando decimos hay tres partes de un proyecto, la primera parte, la segunda parte, la tercera. Esa ayuda visual nos ayuda muchísimo. Eh, siempre a la hora, por ejemplo, de una entrevista, yo le recomiendo a las personas, no escondan sus manos, muéstrenlas, pónganlas sobre la mesa. Funciona muy bien poner, por ejemplo, los antebrazos sobre la mesa porque nos ayuda a tener movilidad a la hora de hablar. Hay que tener cuidado porque hay gente que a veces se pone nerviosa y se empieza a estrujar las manos, empieza a sonarse los dedos. Eso está demostrando falta de seguridad. Y puede ser que nuestra historia esté muy bien contada en palabras, pero si esos gestos
Si me imagine que yo les digo, bueno, tenía que liderar un equipo de 40 personas y era un equipo bastante complicado. Y estoy hablando así, es como, oye, no me transmite la confianza de que realmente puedes liderar un equipo tan grande. Ya, entonces sí es importante eso. Y los gestos, seguramente, si estoy hablando de una situación complicada, mis gestos van a ser un poco más serios. Si estoy hablando de una situación que me generó mucho orgullo, mucha alegría, satisfacción, voy a estar más sonriente. Tenemos que ser coherentes. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado que el 70%, hay incluso algunas estadísticas que dicen más, tienen que ver con el lenguaje no verbal. ¿Ya? Entonces, hay que cuidar eso. Lo otro, bien importante, es el contacto visual cuando estoy hablando con la persona. Eso es lo que más confianza transmite. Si yo te miro a los ojos mientras hablo, voy a generar esa confianza. Me pasa a veces que hay personas con las que me empiezan a contar su historia laboral y están como recordando todo el tiempo, mirando hacia arriba y que no conectaron. No, eso no nos va a llevar. Está bien que, o sea, no vas a estar mirando fijamente a la persona todo el tiempo. Van a haber algunas situaciones en las que desvías rápidamente la mirada hacia arriba, hacia abajo, pero siempre nuestro punto de enfoque tiene que ser la persona. Tengan cuidado, por ejemplo, si van a tener entrevistas virtuales en donde la cámara no está integrada a la computadora, que me ha pasado a veces que la persona, claro, me tiene que mirar, obviamente, porque tienes que ver la persona con la que interactúa, pero su cámara está acá, entonces todo el tiempo estoy mirando una oreja, por ejemplo. Tengan cuidado con eso, siempre tratan de que la cámara esté lo más cerca a la pantalla para que puedan generar esa conexión. Y como les decía antes, es importante que tú también estés mirando a la persona con la que hables, porque, bueno, por ejemplo, ahora, ¿no? Yo cada rato estoy parando para ver cómo vamos, bien, porque estoy con cámaras apagadas, micros apagadas, entonces es un poquito más difícil el poder generar finalmente un entendimiento de cómo voy. Pero sí es importante el que miremos cómo está la persona que escuchando mi historia, ¿no? Si la persona está sonriente, va sintiendo, vamos bien. Si de repente la persona dije algo y se cruzó de brazos y tiró para atrás, quiere decir que no está tan de acuerdo con lo que acabo de decir y puede ser para mí una señal muy clara de, ok, mejor ya no sigo tan de largo por ese camino porque tal vez no me va a servir. O que de repente la persona empezó a distraerse con el celular, empezaron a llegar mensajes y me mira, pero se le desvían mucho los ojos al celular. Es válido decirle, si tienes que responder algún mensaje, no te preocupes, espero. Ya, pero sí garanticen que la persona está 100% con ustedes. Em, También acá les doy un tip que se utiliza mucho, sobre todo en ventas, que tiene que ver con las neuronas espejo. Las neuronas espejo tienen que decir cómo conectas con la persona con la que estás interactuando a tal punto que se empiezan a mover igual. Ya, entonces, por ejemplo, ¿cómo lo podemos utilizar nosotros en network, en una entrevista? Si la persona, por ejemplo, habla rápido y es de una persona de un ritmo muy acelerado y yo hablo muy despacio, la voy a desesperar. Entonces, obviamente, si mi estilo es lento, lo que hago es tratar de acelerar un poquito y no quedarme tan lento. O si es al revés, tal vez la persona es pausada, más lenta a la hora de hablar y yo hablo muy rápido, entonces la voy a atolondrar. Siempre hay que tratar de ir al mismo ritmo de la persona con la que interactuamos porque eso nos va a ayudar a generar bastante conexión. Y por último, a la hora de contar una historia, sí es importante ser muy breve, no extendernos mucho. Según lo que dicen las estadísticas, ya les dije que me gustan mucho los números, al minuto 2 empieza a caer el umbral de atención, ¿ya? Entonces, es mejor historias cortas, concretas, porque van a, primero, demostrar capacidad de síntesis. Segundo, van a hacer que, en el caso de una entrevista o en el caso de un interlocutor, en una entrevista nos puedan preguntar más o en el caso de una reunión de networking, no acaparar nosotros la conversación, sino permitir un intercambio mucho más fluido.
Y tercero, por ejemplo, en el caso de una entrevista, una vez un reclutador me dijo algo que se me quedó marcado. Me dijo, cuando una persona, yo le hago una pregunta y habla durante 5 o 10 minutos, lo que me está diciendo entre líneas es, no quiero que preguntes mucho. Y eso está demostrando falta de seguridad en sí mismo. Entonces, ser muy concreto con la historia, puede ayudar. Em, Acá me gustaría agregarles algunos elementos también que pueden funcionar muy bien con el storytelling. Por ejemplo, el describir cómo nosotros nos sentíamos en ese momento. Por ejemplo, bueno, llegó el cliente muy molesto y claro, o sea, en ese momento surgió la preocupación de cómo puedo yo ayudarlo rápidamente, por decirte. El contar nuestro mundo interno de lo que iba sucediendo puede ayudar a generar esa conexión. Funciona, no sé si se han dado cuenta en los libros a las personas que les gusta leer cuando el narrador cuenta qué era lo que estaba pensando el protagonista y hace que tú te enganches más con el protagonista. Funciona muy bien. Y de ahí, por ejemplo, y dependiendo, ¿no? En algunas historias, sobre todo en networking, funciona muy bien el contar algunas reacciones físicas. Por ejemplo, bueno, este cliente estaba molesto y empezó a gritar. Yo sentí que el corazón se me salía, por ejemplo, no, las manos me empezaron a sudar. Ese tipo de elementos hacen que también se avive la imaginación y empieza a segregarse más oxitocina de la persona, dopamina también de la persona que nos está escuchando. También a veces, por ejemplo, citar textualmente a mi jefe me dijo, tú tienes que hacerte cargo de esto porque eres la única persona que puede sacarla adelante, por decirles cualquier cosa. Pero, o sea, esas citas textuales también ayudan a ponerle un poquito más de sal y pimienta a la historia. Bueno, entonces, entiendo que vamos bien, Catalina, solamente para reconfirmar, Sí, porque ya ahora está. no han habido comentarios en el chat. No sé, chicos, si alguno tenga un comentario o alguna pregunta, recuerden que lo pueden ir poniendo en el chat. No tienen que esperar a Malu al Oh, final. listo. Bueno, entonces vamos a ver algunas recomendaciones finales. ¿Qué es lo que pueden ir haciendo? Piensen en cuáles son esas historias que ustedes pueden ir contando acerca de su experiencia profesional, las más relevantes para poder posicionar su marca personal, ¿no? Entonces, sí es importante, por ejemplo, si yo me quiero posicionar como un experto transformando procesos de innovación, ok, ¿qué es lo que he hecho a lo largo de mi trayectoria para poder contar que sé hacer eso? No, o no sé, como comunicadora, como les dije, experta en gestión del cambio, como antes, también, ¿qué procesos de gestión del cambio acompañé desde la comunicación y qué resultados tuvieron? Vayan pensando en estas historias y otra cosa muy importante es yo les recomiendo escríbanla, porque también a veces pasa que cuando uno va hablando es difícil ir ordenando la idea. Varias veces he visto que a la hora de ponerlo en blanco y negro, te das cuenta, ah, mira, en esta parte estoy siendo redundante, o por aquí me fui por las ramas, o no agregué este dato que era importante. Entonces, escriban su historia que capa en una página de Word y con eso van a tener la historia armada y además ensáyenla. Ya, ensayar es súper importante porque es como los mejores actores son los que más han practicado sus diálogos a la manera en que ya están absolutamente apropiados de ellos. Ya, entonces, ensayar, ensayar, ensayar es la clave para que suene natural. Hay gente que me dice, a mí no me gusta aprendérmelo de memoria porque siento que después lo digo como robot. Es que no lo has ensayado lo suficiente. Es, llega un momento en que asimilas tanto la historia que ya la vas contando de una forma muy natural. Es como, no sé, si ustedes piensan alguna anécdota de vida que es su favorita, que la han contado tantas veces y cada vez que la cuentan, a veces la cuentan mejor, ¿no? Y van elevando, ya, lo mismo pasa con una historia profesional. Entonces, vayan armándola y practicándola. Utilicen el espejo, mírense el espejo, cómo lo están contando, la entonación que le van dando, que no estén contando la historia muy plana, sin mover el cuerpo, sin utilizar gestos, sino que agregando todos esos elementos que les vengo diciendo.
Les había comentado historias que aman, sobre todo los reclutadores, los empleadores, y tienen que ver a, por ejemplo, ¿qué hicimos nosotros para ayudar a incrementar la venta? Ya, o sea, todo lo que traiga dinero al negocio siempre es muy bien recibido, ¿no? Entonces, tal vez nosotros hicimos un proyecto de, no sé, un software, pero este software ayudó a tener una mejor gestión de clientes, los cuales ayudó finalmente a, no sé, incrementar la venta. O cruce entre productos para hacer ventas cruzadas, por decirte, ¿no? Entonces, podemos nosotros hacer el link con eso. Luego, historias relacionadas a una disminución de costo. También todo lo que genere ahorro es algo que va a ayudar. O sea, con esto, por ejemplo, se pudo reducir en tanto el costo de tal cosa. ¿Ya? Entonces, también va a ayudar. O optimización de procesos o agilización del trabajo de las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, ¿alguien dijo algo? No. Me pareció. No sé, alguna herramienta o que ustedes trabajaron que permitió que el trabajo se redujera en tiempo, algún proceso del que ustedes estaban a cargo y que finalmente permitió identificar una oportunidad para reducir tiempos, días o personas, inclusive que estuvieran involucradas, todo eso va a ser muy, muy valorado. Y bueno, ya terminando, importante decirles que las historias no solamente están hablando de lo que hemos hecho. Si se dan cuenta, o sea, nosotros estamos de alguna manera mostrando quiénes somos. Y eso es importante para que las empresas nos puedan conocer. Y bueno, eso es, Catalina, pensé que iban a haber más preguntas a lo largo de la presentación. Aquí están mis datos por si alguien quiere conversar después. Pero no sé si acá hay preguntas o algo que les haya quedado o fui súper clara. Estos muchachos son un poco tímidos, así que chicos, si quieren usen el chat para agradecerle a Malu, para decirle que todo fue muy claro, para que ella se vaya tranquila de que todo quedó clarísimo con Que esté un ustedes. dedito arriba. Sí, una reacción, Ok, un genial. corazoncito, ahí ya te empezaron a escribir, ahí te empezaron a poner. Muchas gracias. La verdad es que estuvo bastante claro, muchas gracias por la sesión, la charla estuvo muy buena, muchas gracias. Entonces, Muchas no te gracias, preocupes Giovanna que por tu Sebas. lado estuvo todo muy claro y entendible, así que nuevamente gracias por conectarte y por el tiempo que Con muchísimo dedicaste a esta gusto. presentación. Con muchísimo gusto. La verdad es que el tema me encanta, así que feliz de poder compartirlo con las personas. Y bueno, pues cualquier cosa que necesiten, aquí estoy a la orden. Muchas No, gracias. vale, muchísimas gracias a ti y bueno chicos, gracias a todos por conectarse. Para los que se conectaron puntuales, estuvimos al final como 48, entonces súper, la sesión excelente. Ahí también te siguen colocando, muchas gracias. Me gustaría haber tenido esta charla antes, maravilloso. Muchas Bueno, gracias. todavía estás a tiempo porque seguramente muchas otras situaciones en las que puedas utilizar toda esta metodología las vas a tener más adelante. Sí, claro que sí. Esto les va a servir para muchas cosas, también dentro del trabajo. A la hora, por ejemplo, que le cuentan una historia a su jefe de cómo están haciendo las cosas. O sea, no solamente es para un tema de transición laboral, sino también para que ustedes vayan viendo su marca personal dentro de la empresa, por ejemplo. También ese es un punto importante porque si nosotros no nos posicionamos correctamente, a veces podemos ser muy buenos haciendo algo, pero no somos las personas elegidas para los movimientos o los ascensos. Entonces, acuérdense, no solamente es saber hacer, sino hacer saber, para que puedan abrirse oportunidades para nosotros. Vale, muchísimas gracias, Malu. Y bueno, gracias chicos por conectarse. Nos vemos el próximo jueves y a ti de nuevo, gracias por sacar el tiempo para estar aquí con nosotros. Ok, que estén muy bien, adiós. Lo mismo, chao para todos. Hasta luego.